Bueno, vamos, como decía nuestra hermana, hoy comenzamos una nueva serie. Espero que la serie en el libro de los Salmos haya sido de bendición para sus vidas. Como dijo la hermana, creo que para mi vida me desafió, ha sido desafiante, ha sido de mucha afirmación también y hemos aprendido mucho caminando a través de los salmos, aunque no cubrimos los 150, díganle a las personas que el bautismo va a ser aquí, no hace falta latina, porque vi que salieron personas para allá, pero va a ser aquí adelante porque no va a ser por inmersión. No sé, quizás no se comunicó apropiadamente, pero no va a ser afuera, va a ser aquí. Entonces no es necesario salir a llenar latina. ¿Está bien? Bueno, ok. Listo. Así que pueden llamarlos para que regresen adentro. ¿Cuántos han leído el libro de Proverbios anteriormente? Muchos, algunos, ¿no? No se sientan mal si no lo han leído, está bien, para eso estamos acá, ¿verdad? Todos andamos o estamos en diferentes etapas de nuestra vida cristiana, pero bueno, lo bueno es que usted si quiere actualizarse con la serie de los Salmos, puede ir a nuestra página de YouTube, puede ir a la página de Facebook o a la página de internet, con excepción del sermón del domingo pasado, el Salmo 150. Les pedimos disculpas porque tuvimos problemas con el audio. Ok, hoy estamos en la página 591, 592, así que si quiere utilizar una de las Biblias de la casa, estamos en la página 591 o la página 597, dependiendo de la versión. El tema de toda la serie, si usted puede ver ahí en la pantalla, es caminando en sabiduría. Eso es lo que vamos a estar viendo. Este sermón específico en el Proverbios capítulo 1, que el género literario del libro de los Proverbios es sabiduría, es una literatura de sabiduría. Gracias a los hermanos que salieron porque tomaron la iniciativa, lo que falta de comunicación de mi parte. Hemos titulado esta semana, o el sermón en el Proverbios 1, voces que nos moldean. Words that shape us. Creo que no necesitamos traducción hoy, así que voy a limitar la traducción. Voces que nos moldean. Voices that shape us. Voices that shape us. ¿Por qué lo hemos titulado así? Why have I titled it this way? Porque todos estamos moldeados por las voces. Lo niegue usted o lo admita, todos estamos moldeados por las voces de las redes sociales, por las voces de los podcasts, por las voces de los amigos, de las noticias, usted lo puede nombrar, de la televisión, los compañeros de trabajo, incluso creo que una de las voces que más nos impacta, más nos moldea es esa narrativa interna, esa voz interna, esa vocecita interna que todos tenemos. Pero sabe que no todas las voces conducen a la vida. No todas las voces nos llevan a la vida. Y Proverbios vamos a aprender hoy y veremos en las próximas semanas poco del contexto o mucho dependiendo del predicador. Sabemos que fue escrito por Salomón, nos dice Primera de Reyes, capítulo del 1 al 11. El capítulo 3 nos habla acerca de esa sabiduría que Dios le concede al rey. Después nos habla del declive de su liderazgo como rey hasta el punto que llega a la idolatría. El hombre más sabio del pueblo de Israel nos dice que quiso transmitir lo que él había aprendido a una siguiente generación. Y este libro comienza con una poderosa invitación. It begins with a powerful invitation. ¿Y cuál es la invitación? Escuchar antes de aprender a las malas. Learn the easy way before you have to learn the hard way. Porque no solamente son consejos para la vida, sino Proverbios nos ayuda a saber en quién nos estamos convirtiendo y qué voz estamos siguiendo. Para algunos, lo que nos dice la cultura y posiblemente para las personas un poco más jóvenes que yo, la cultura, la sociedad nos dice, escucha, tú tienes que encontrar la verdad tú mismo. You have to find truth. Y quizás escuchar la sabiduría puede parecer renunciar a la independencia, pero
imagínense qué pasaría si la verdadera libertad comienza no confiando en tu propia voz, sino confiando en la voz de Dios por encima de todo. Para nosotros que estamos en la etapa del parentesco, somos padres, estamos criando hijos todavía. Queremos hijos sabios, ¿verdad? Pero Proverbios nos llama a recordar que todo todavía seguimos aprendiendo. Y nos invita a ser un ejemplo de predisposición a la enseñanza y no solo a exigir obediencia. O tal vez algunos de nosotros como yo que estamos en esa edad media o como se le dice, la crisis de la edad media, que nos sentimos tal vez atrapados en nuestros propios patrones y nos preguntamos si es demasiado tarde para cambiar. Los proverbios nos abren la puerta a un reinicio. Nos abren la puerta a un recentramiento en la sabiduría de Dios que puede hasta redefinir nuestro legado. O tal vez para algunos que quizás están jubilados, que la cultura nos puede decir tu voz ya no importa. Pero Proverbios insiste que la sabiduría habla a través de las vidas experimentadas también. Así que tu historia puede ser la salvación de otra persona. Y este capítulo 1, yo creo, porque lo dicen muchos comentaristas, introduce todo el libro de los libros. It gives us the introduction to the whole book. ¿Y cómo lo hace? Porque es un llamado a aceptar el temor del Señor como el principio del conocimiento, pero no como su fin. Y eso va a ser lo más importante en esta mañana. Es un llamado, una invitación a aceptar el temor de nuestro Señor como el principio del conocimiento, pero no como el fin. Nos llama, nos advierte sobre los peligros de ignorar la sabiduría y las consecuencias de elegir el camino equivocado. Es más, el discurso inicial, y ahora vamos a ver cuando leamos el versículo 8, dice, hijo mío. Pero ¿saben que eso es un reflejo del antiguo estilo de enseñanza en el tiempo de Salomón? Que un padre se comunicaba con un hijo o un mentor con un joven menor en esa cultura. Pero es un recurso literario, o sea, no es una limitación. ¿Qué significa eso? Que eso no es solamente para los jóvenes, porque a veces las personas leen el libro de los Proverbios y como menciona ese recurso literario de joven, escucha mi voz, joven, escucha las enseñanzas de tu madre o tu padre, no necesariamente es para los jóvenes, o sea, no es una limitación, porque usted y yo, hombre, mujer, mayor o joven, estamos representados por ese hijo del libro de los Proverbios. O sea, todos de alguna manera debemos decidir qué voz nos va a moldear. Y también es una oportunidad generosa para detenerse, para escuchar y para vivir. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un aeropuerto, sentado esperando un vuelo, y usted escucha voces, usted escucha anuncios, escucha bebés llorando, escucha charlas que están teniendo las personas a su alrededor, escucha teléfonos que están sonando, pero imagínese que usted se ponga uno de estos audífonos que me prestó la hermanita Anabel, y le voy a poner una imagen en la pantalla. Usted le puede poner, y esto es asombroso porque hace 20 años no existían audífonos como estos que cancelan el audio. Díganme algo para ver si los puedo escuchar. No, nada malo. No los puedo escuchar. Y ahora sí lo escuché, ahora sí. Que imagínese que de repente usted se ponga los audífonos y ahora lo único que puede escuchar es lo que usted necesita escuchar. Paz, música, una reflexión, un devocional, la palabra de Dios. Un consejo sabio que viene de Dios. Bueno, Proverbios 1 es Dios ofreciéndonos esa sabiduría que atraviesa todo el ruido. Su voz, amado hermano, se aclara cuando escuchamos con atención. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de ahogarte en el ruido de todas las voces a nuestro alrededor, puedes
discernir la voz de la sabiduría, la voz misma de Dios que nos está llamando. Imagínate, ¿qué pasaría si reverenciar, como vamos a ver ahora en el pasaje, reverenciar o temor, no se trata de miedo esclavizador, sino de libertad? ¿Qué pasaría si hoy pudiera ser el día que comenzamos a caminar de una manera diferente? ¿Cómo puede ser diferente? No caminar con presión, no caminar en perfección, sino caminar en paz. Al escuchar la verdadera voz, la voz de entendimiento, la voz de sabiduría de nuestro Señor. Y si eso es lo que queremos anticipar en esta mañana, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a leer el primer capítulo. Padre, gracias. Gracias. Gracias por esta palabra revelada en esta mañana. Pedimos, Padre, que sea tu voz, Padre, la que nos guíe, la que nos instruya. Así como estos audífonos con cancelación de audio podamos, Señor, permitir que tu palabra sea el ruido más alto en nuestras almas, la voz más alta, que nos ayude a cancelar todas las demás voces que quieren competir con nuestra atención, mi Dios. Ilumínanos a través de tu Espíritu en esta mañana, te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No vamos a leer todo el capítulo porque lo vamos a ir estudiando poco a poco todos juntos, pero sí quiero que nos centremos en el versículo 7 del capítulo 1, por favor, que dice lo siguiente, escuchen: el temor del Señor es el principio del conocimiento. El temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Apunte esa palabra porque va a ser importante para el próximo domingo. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Yo creo que ya vamos entendiendo hacia dónde vamos apuntando en esta mañana con este primer capítulo de Proverbios. Y es que en este pasaje, amados hermanos, quiero que veamos, especialmente del capítulo 1, quiero que veamos, I want us to see, I want us to learn, que escuchar no solamente se trata de oír. Y es lo que Jesús decía, fíjense si usted lee los evangelios, que muchos tienen oídos pero no escuchan. Escuchar no solamente se trata de oír, sino se trata de honrar. Porque la voz que más honramos será la voz que más nos va a moldear. Escuchar no se trata solamente de oír. Listening does not have to do only with hearing. Se trata de honrar. Otra vez, porque la voz que más honramos será la que más moldea nuestras vidas. Yo sé que Lourdes se va a reír porque ella dijo, yo sé que vas a usar eso como una ilustración. Estábamos preparando tostada francesa. ¿Han escuchado lo que es tostada francesa? French toast, ¿no? ¿Así se dice? ¿Tostada francesa? Bueno, digo que estábamos preparando. Ella la estaba preparando, yo la estaba supervisando. No era conjunto. Y hay un ingrediente que fue el que más moldeó al pan, ¿no es así? Siempre el producto de la tostada francesa o el French toast es el ingrediente que más moldea el pan, ¿no es así? La voz que más moldea mi vida y su vida es la que más usted le da honra. La que usted más honra. Miremos hacia atrás, mira hacia una semana, mira hacia un mes. ¿Qué está moldeando tu vida? ¿Es la voz de Dios, la voz de la sabiduría o son las otras voces? Esto es importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué honrar? ¿Qué es honrar? Honrar tiene que ver con adorar, tiene que ver con rendirle adoración. Porque no es suficiente temer al Señor, porque, y ahí le pongo el principio en esta mañana, el temor de Dios o el temor del Señor comienza al escuchar su voz, pero termina andando en la sabiduría. Porque de nada sirve temer al Señor sin caminar en la sabiduría del Señor. No puede, las dos cosas tienen que ir juntas. El temor del Señor comienza, o sea, el temor es reverencia, es honra. Comienza ahí, pero termina andando en la sabiduría
de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el fundamento, o sea, la voz de Dios, mi amado hermano, mi amado oyente, es el fundamento de la sabiduría. Otra vez, la voz de Dios es el fundamento de la sabiduría, pero no temor como un pavor, no temor como un miedo esclavizante. It's not enslaving fear. Por favor, quiero que eso lo entiendan. No es temor como pavor, porque si usted está en Cristo, Dios ha pasado de ser un juez a un padre amoroso. Entonces no es temor como pavor, no es temor esclavizante, es reverencia a Dios. Pero una disposición a recibir esa voz de sabiduría, esa voz de entendimiento que todos necesitamos para que moldee nuestra vida todos los días. Vuelvo y lo pongo ahí en la pantalla, pero usted lo tiene en su Biblia. Veamos otra vez el versículo 7. El temor de Jehová, dicen algunas traducciones. ¿Usted sabe por qué está ahí la palabra temor? Porque los traductores no encontraron otra palabra para poder describir lo que es. Porque a veces la palabra temor nos confunde. Pero es reverencia al Señor. Porque si ya Él es mi Padre, ya no es un juez. No es temor, es reverencia, es disposición a recibir. ¿Y cómo se lo puedo comprobar? How can I prove this to you? Ahora sí vamos a tener que abrir nuestras Biblias. Mire el primer capítulo, los primeros 6 versículos. Salomón nos da el propósito de los proverbios. Mire lo que dice los primeros 6 versículos. Ahí está claro. El propósito y el tema de los proverbios es para dar sabiduría, entendimiento y discernimiento. Vamos a leerlo rapidito. Proverbios del Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Adquirir sabiduría y disciplina para discernir las palabras de inteligencia, para recibir corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento. Escuche esto el sabio, obviamente su saber, reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y su enigma. Ese es el propósito de todo el libro de los proverbios. Pero el versículo 7 da un giro. Verse 7 gives a shift. There's a shift in verse 7. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo que acabamos de leer. Que el verdadero conocimiento comienza con reverencia a Dios. Pero el versículo del 8 al 19, y aquí está la parte, aquí comienza la tensión. Fíjense en el versículo 8. Advierte como otras voces, las voces de los pecadores van a competir siempre por nuestra atención. Advierte que siempre van a haber otras voces que compiten por nuestra atención para alejarnos de la verdadera voz, la única voz que tenemos que dejar que moldee nuestra vida. Mire conmigo en el versículo 8. Dice, hijo mío, ya hemos hablado qué significa ese recurso literario, es todos nosotros. Escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Otra vez el 10, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Aquí están las voces. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente. El 12, traguémonos a algún vivo. Como se traga el sepulcro a la gente, devorémoslo entero como devora la fosa a los muertos. O tendremos toda clase de riqueza. Pero mire lo que dice el 15. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos. Y los versículos del 20 al 30 personifican la sabiduría. ¿Saben lo que es personificar? Es ponerle carne y hueso. Personifies wisdom. Es to put flesh and bones. Es como si fuera la voz de un predicador que clama y clama en público, ofreciendo la verdadera libertad. Pero aquí está la parte triste, es que es rechazada esa voz. Mire lo que dice el versículo 20. Clama la sabiduría en las calles.
En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas a la entrada de la ciudad. Razona. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta retórica, muchachos inexpertos. ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? Respondan a mis reprensiones. Yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Y más adelante, si baja el versículo 29 al 30 dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento y quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Pero el versículo 33 nos da una esperanza. Verse 33 gives us a hope. ¿Y cuál es la esperanza que nos da el versículo 33? El que me sigue, el que me obedezca. Me gusta lo que dice la Nueva Versión Internacional porque comprueba mucho más el principio, ¿verdad? Que el temor del Señor comienza, pero es caminar en sabiduría. No es solamente reverencia, es caminar en sabiduría. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. El que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen? Proverbios 1 demuestra que todo comienza con la voz en la que confiamos, la voz que moldea nuestras vidas. Interesante que este viernes pasado, y eso se relaciona con el sermón, pudimos participar algunos de nosotros padres con nuestro colaborador en el ministerio aquí en la ciudad de Miami, el Ministerio Esperanza para Miami. Y hablaban acerca de los peligros que existen, no por allá, no por otro estado, en otro país, aquí en nuestra comunidad, con los famosos cigarrillos electrónicos que las organizaciones pagan miles y miles de dólares para hacer mercadeo hacia los jóvenes. Y cada vez más disminuye la edad a los que ellos están acudiendo. Es como esa voz mostrándole cada día, cambiándolos más bonitos, más atractivos de color, de sabor. Y no saben el daño que le hacen a la salud. No solo de niños, también de adultos. Las voces que compiten, son las voces que compiten. Y Eclesiastés, que también fue escrito por Salomón. Interesante, ¿no? Fíjese que Eclesiastés nos demuestra que cuando la voz de Dios se ahoga, ¿qué es lo que sucede? Mire cómo termina o cómo comienza el libro de Eclesiastés. Es vanidad de vanidades. Es absurdo, todo es absurdo, nada nuevo debajo del sol. Yo creo que por esto es que era tan sabio Salomón, porque la sabiduría de Salomón estaba mucho más adelantada de su tiempo. His wisdom was way ahead of his time. ¿Por qué? ¿Qué pregunta hacía Salomón? La pregunta que hace todo el ser humano. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si la vida no tiene sentido, si la vida no tiene propósito, ¿para qué vivir? ¿No es así? Porque ¿qué fue lo que Dios le dio a Salomón? Sabiduría. ¿Pero qué dijo él? Aquí viene el principio. Sabiduría sin reverencia es ahogar la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? Nunca le puse frenos a mi placer. Lo he tenido todo. Lo he probado todo. Lo he obtenido todo. He visitado todo. Todo lo he tenido, pero al final dice que la sabiduría no me sirvió para nada porque todo es absurdo. No tiene sentido. Sin reverencia a Dios, entonces, incluso la sabiduría se vuelve hueca. Sin reverencia a Dios, without reverence to God, wisdom is hollow. It's useless. Entonces, Proverbio nos invita a comenzar con el temor del Señor, ojo, pero Eclesiastés, nos advierte los que sucede cuando no lo hacemos. Proverbio nos invita a comenzar con el temor al Señor, reverencia, no un temor esclavizante, reverencia, y Eclesiastés nos advierte lo que sucede cuando no lo hacemos, y la semana que viene venga preparado para escuchar algunas de las consecuencias. O es como ignorar un GPS.
¿Algunos aquí les gusta el GPS? ¿No le dan gracias a Dios por los adelantos? No es así. Hay algunos que todavía no lo saben utilizar y se enojan con el GPS. Pero si usted lo sabe usar, hace maravillas el GPS, ¿no? Increíble. Usted no se imaginaba hace 20 años que iban a existir audífonos con cancelación de ruido. Increíble, ¿verdad? Asombroso. Antes teníamos que usar un mapa, abrirlo, y nos daba pena como hombres pedirle instrucciones o guía a alguien porque queríamos resolverlo todo. Imagínese que usted ignore un GPS confiable en un terreno desconocido, porque usted se puede sentir libre, pero ya está más perdido que un perdido. O quitarse los audífonos con cancelación de ruido en medio de una tormenta. ¿Qué es lo que pasa? Perdemos la claridad. Se pierde la claridad. Claridad que usted necesita y que yo necesito, que es la voz de Dios, la voz de entendimiento, la voz de sabiduría. Sin embargo, mis amados hermanos, el Proverbios 1 no solamente nos describe qué es la sabiduría, sino que nos advierte y nos demuestra por qué a menudo la pasamos por alto, ¿no? Porque si no, ¿por qué está aquí el proverbio? Porque a menudo la pasamos por alto. No solamente nos advierte, nos describe qué es la sabiduría, pero también nos advierte que a menudo la pasamos por alto. Fíjense contextualmente, los jóvenes en el tiempo de Salomón. Ya podemos establecer y hemos dejado establecido, hay muchas otras voces. Hay muchas voces a nuestro alrededor. Quizás ahora mismo hay voces que están moldeando nuestra vida. Muy frecuentemente las escuchamos e ignoramos la voz que más importa. ¿Qué es lo que le decían a los jóvenes? En el tiempo de Salomón, pero que sabemos que también nos representa a nosotros. Les prometían riqueza, les prometían una comunidad. Poder, pero a través de la avaricia. Mire, por ejemplo, el versículo 10 otra vez. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente. Obtener dinero con atajos, o como el mercadeo de los cigarrillos electrónicos. No les importan los miles y los miles de dólares que están obteniendo estas compañías. Eso es lo que ellos quieren. No les importan las vidas que están dañando. Son las voces. Pero no solamente es en el tiempo de Salomón. También para nosotros, una cultura de ruido y autonomía. Usted sabe que hoy en día las voces que más se rechazan son las voces de autoridad. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Las voces de autoridad en nuestra cultura son las voces que más se rechazan, especialmente la voz de la autoridad de Dios. Fíjense, porque la ley de la naturaleza pecaminosa, la ley de la carne quebrantada, destituida de Dios, no le gusta que se le diga qué es lo bueno y qué es lo correcto. Se busca la autodefinición, el aplauso, la gratificación inmediata, instantaneous gratification. ¿Qué significa eso? Que todo lo quiero ahora, lo tengo que tener ya. Se confunde en nuestro tiempo el ruido con la verdad, la velocidad con la sabiduría y la popularidad con la rectitud. No sé si sabe que hoy en día se han creado hasta acrósticos. YOLO, solo se vive una vez, así que goza tu vida ahora. FOMO, ¿no? FOMO, los jóvenes saben qué es FOMO. El temor de perder algo, fear of missing out. El temor de perderme algo. Se podría decir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿No? Si lo cristianizamos. ¿Ah? Pero fíjense la idea, el temor de perderme algo, o sea, no pierdas la oportunidad para hacer lo que puedes hacer hoy, no importa lo que sea, hazlo porque la vida solo se vive una vez. Y esas son las voces alrededor, la multitud que puede moldear la vida.
la autonomía. El temor al tener que rendirle cuenta, algo, el miedo a la rendición, amados hermanos. Pero sabe que Dios no nos deja en el caos. Eso es lo que hemos tratado de transmitir toda esta mañana, que Dios se hizo carne, que la voz de Dios se hizo carne, la voz de Dios se encarnó. Mi amado hermano, la buena noticia es que Dios no nos abandona en el caos. Su voz se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Su voz perfecta, la voz perfecta de Dios es Jesús. Fíjense que Él es la palabra de Dios dice que Jesús es la sabiduría de Dios. La voz que rechazamos ahora se convierte en la voz que te salva a ti y me salva a mí. ¡Wow! Asombroso. La voz se hizo carne. Esa es la sustitución que vemos en la Biblia, en todo pasaje de la Biblia, que Jesús siempre escuchó la voz del Padre y siempre anduvo en sabiduría. En la cruz, mi amado hermano, Él cargó con el juicio que merecíamos tú y yo por rechazar la voz de Dios. En palabra, en pensamiento y en obra. Él recibe el castigo por el rechazo tuyo, el rechazo mío de su voz. Porque es lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice, confía en tu propia voz. Sigue la voz de tu corazón, como si el corazón no estuviera corrupto, quebrantado, hostil a Dios, ¿no? Sigue tu voz, encuentra tu propia verdad. Pero el Evangelio que nos dice, sigue la voz de tu buen pastor, que dio su vida por ti. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 5, para adelantarnos. Miren lo que dice, el mundo nos dice, confía en tu propia voz. Salomón, gracias al Espíritu que le inspira, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Jesús, amado hermano, es la gracia que cancela el ruido, como los audífonos de cancelación de ruido, porque en la cruz Él silenció la voz de la condenación para que tú y yo pudiéramos escuchar la voz de Dios. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia, ¿qué es lo que la gracia impulsa? Como le dio la hermana, 2 Corintios 2:5, ¿verdad? Que la gracia ahora nos impulsa. No solamente es para caernos en la gracia, sino que la gracia ahora nos impulsa, porque ahora en vista de la cruz, si usted está en Cristo Jesús, mi amado hermano, usted no tiene que vivir, y yo no tengo que vivir una vida reactiva ni ruidosa. Porque hay una mejor voz, una voz que habla, y es la voz de Cristo, es la voz de sabiduría. Ahora le pongo en la pantalla este pensamiento, ahora podemos vivir escuchando la voz del Espíritu, caminando en la sabiduría de la gracia. En lugar de dejarnos moldear por las voces pasajeras que tanto existen, nos convertimos ahora en personas moldeadas por la voz de Cristo. Joven adulto. En lugar de construir tu identidad en las tendencias sociales, ahora tienes la oportunidad. No es obligación, es un privilegio. Ahora tienes la oportunidad de escuchar la voz de Dios y dejar que esa voz sea la que moldee tu identidad. Para nosotros los padres, en lugar de intentar controlar a nuestros hijos por el miedo, ahora le podemos moldear. ¿Qué significa tener un deseo de escuchar la voz de Dios todos los días? Para que ellos puedan verme a mí también, modelándoles. O para aquellos que estamos en esta etapa transitoria, en lugar de repetir remordimientos o mirar hacia el pasado y tener lamento por el pasado, podemos sintonizarnos de nuevo con la invitación de Dios a esta renovación. En lugar de pensar o decir, ya no hay nada más para mí porque estoy muy cansado, he trabajado mucho, ya mi voz no sirve. Imagínate compartir tus historias de sabiduría, la sabiduría de Dios para que otros puedan hallar vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué lo hacemos, verdad? ¿Por qué hacemos todo esto? Why do we do this? Ya establecimos, no es por temor esclavizante. Ya no es por obligación,
Ya no es por querer ganar algo nosotros. Ya no es por vergüenza, sino es ¿por qué? Porque Él primero te amó a ti. Miren qué hermoso es. Que el evangelio no es que Dios te amó a ti porque tú lo amaste a Él. That's not the gospel. Dios no te amó a ti, me amó a mí porque vio algo bueno en ti que un día ibas a hacer. Completamente distorsionado. Tú amas a Dios porque Él primero te amó a ti. Amén. Eso es amor incondicional. Es a pesar de ti, como dice Primera de Juan 4:19. We love because He first loved us. Nosotros amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Por eso lo hacemos. Amados, y ahí vamos aterrizando ya el avión. No sé qué voz está moldeando tu vida. Espero, mi anhelo, nuestra oración, nuestro añoro es que sea la voz del buen pastor. The voice of the good shepherd. Pero si es la voz de la vergüenza y la alineación, if it's the voice of shame and alienation, escucha esto. Cristo fue alineado por ti para que tú puedas ser elegido. Ahora tienes una nueva seguridad si estás en Cristo. Imagínate que esa sea la voz que moldee tu carácter, tu vida todos los días. Si la voz que está moldeando o está tratando de moldear tu vida es la voz del miedo y la condenación. Escucha esto. Cristo fue condenado para que tú pudieras ser perdonado. Ahora tienes una nueva posición ante Dios. Eres hijo amado. Si la voz que está moldeando tu vida es la voz de la soledad y el distanciamiento, Cristo fue exiliado para que tú fueras adoptado a una nueva familia. Si quizás es la voz del dolor y la desesperanza, mi amado hermano, Cristo ha prometido que va a regresar y va a restaurar todas las cosas para que tú y yo podamos tener ahora una nueva esperanza. ¿Y cómo lo hace todo esto posible? ¿Cómo nos empodera para vivir entonces vidas escuchando la verdadera voz de la sabiduría, que es la reverencia, una disposición a escuchar, temor a Dios, caminando en sabiduría? Lo hace por su Espíritu, no por nuestra fuerza. Es por el Espíritu Santo, como dice Juan 14:26, ¿verdad? Que el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él te enseñará todas las cosas y te hará recordar todo lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Santiago nos dice algo muy importante y Santiago, dicen los teólogos, personas más inteligentes que yo, que Santiago es como la réplica de Proverbios en el Nuevo Testamento. Y miren lo que dice Santiago, no se contenten solo con oír la palabra, ¿recuerdan? Escuchar tiene que ver no solo con oír, sino con reverencia. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y cuando se va del espejo, se olvida cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha ido, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. ¿Qué significa eso entonces? Que la sabiduría no se trata solo de escuchar la voz de Dios, sino de dejar que esa voz transforme tu vida. ¿No es así? Porque ¿cuántas personas usted puede salir por toda esta cuadra, por 5 millas, usted puede tocarle, el 99% de las personas te van a decir, sí, yo temo a Dios. Pero ya entendimos que no es temer a Dios, es caminar en la sabiduría del Señor. De nada sirve temer a Dios si mi vida no gira alrededor de la persona de Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir para concluir? El Espíritu nos da audífonos con cancelación de ruido todos los días y nos recuerda quiénes somos y qué es la verdad. El Evangelio, mi amado hermano, nos recuerda que aun cuando nosotros ignorábamos la voz de Jesús, Él nunca dejó de expresar su gracia.
quizás estás aquí hoy en esta mañana o a través de las diferentes plataformas, y esto lo decimos domingo tras domingo porque creemos fundamentalmente que el Evangelio lo cambia todo. Has estado escuchando otras voces, menos que la voz de Dios. Pero hoy Él te está llamando. Escucharás hoy la voz de Dios. Amén. La escucharemos. Amén. El temor del Señor, mis amados hermanos, comienza al escuchar su voz. Quizás hoy pueda ser tu comienzo, donde nace la sabiduría y la gracia comienza a guiar nuestro camino. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso recordatorio. Señor, yo sé que si este espacio fuera un espacio diferente, quizás públicamente pudiéramos todos confesar en esta misma mañana, en este mismo día, qué es lo que ha moldeado nuestras vidas. Sé que para algunos las voces que más han moldeado sus vidas, y no lo decimos a la ligera, no lo decimos acusativamente, pero entendemos que para algunos esas voces son las voces internas del pasado, del remordimiento, de la aflicción. Qué hermoso sería la oportunidad que tú nos has dado en esta mañana de dejar que lo que moldee nuestras vidas sea el conocimiento, la sabiduría. El comienzo de la sabiduría es la reverencia que podemos tener, honrarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Si es la voz de la condenación, si es la voz del distanciamiento y de la soledad, ¿cómo recordarnos hoy que tú fuiste exiliado, que tú fuiste condenado para que nosotros fuéramos perdonados, aceptados, adoptados, justificados, amados eternamente con un amor que nunca vamos a poder nosotros experimentar de ninguna otra persona o en ningún otro lugar? ¿Cómo sería si eso continúa o comienza para algunos a moldear su vida, su carácter, todo su entorno para honra y gloria de Cristo Jesús? Oh Padre, gracias. Porque sé que esta es la oportunidad que nos has ofrecido hoy, la recibimos, yo la recibo. Yo oro y anhelo que todas la podamos recibir hoy y que hoy sea, Señor, esa oportunidad de un reinicio. Si quizás miramos hacia atrás y no lo hemos creído, Padre, gracias porque hoy nos das la oportunidad de recordar, de comenzar y de cancelar, Señor. Empodéranos con tu Espíritu, Señor, así como esos audífonos tienen el poder, Señor, milagrosamente de cancelar el ruido a nuestro alrededor. Que tu Espíritu sea como esos audífonos de cancelación de audio que cancela toda voz que no venga de ti, Señor. Padre, si creemos en el poder de tu Espíritu Santo para resucitar a Cristo dentro de los muertos, a Dios nuestro Señor, ¿cómo no poder creer que tu Espíritu tiene el poder para empoderarnos a hoy a comenzar a escuchar solo tu voz, la voz de entendimiento, la voz de la sabiduría y no las voces que están compitiendo en contra de esa voz? Señor, yo lo creo. Yo creo que también el Espíritu Santo tiene el poder y el deseo para hacerlo. Si hay alguien entre nosotros que eso no es una realidad hoy, Padre, que tú les convenzas en tu gracia, que el temor al Señor comienza a escuchar tu voz, pero no termina ahí, sino es caminar en la sabiduría por medio de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo.